En esta ocasión vamos a hablar sobre el rol de la simulación que tienen esta práctica de endoscopía en los profesionales de la salud. Tenemos al doctor Martín Guidi, así que bienvenidos a Inspire y bueno, muy suerte a todos. Buenas tardes, Caro. Quería comentar previo al comienzo del webinar que, como vos bien dijiste, que recientemente se firmó un convenio entre ENDIVA, que es la sociedad que nuclea a los endoscopistas digestivos de Buenos Aires, e Inspire, que es el centro de simulación de FEMEVA, para la realización en forma conjunta de un programa de entrenamiento de endoscopía digestiva con simuladores, el cual procura la mejora continua de nuestra especialidad. Cabe mencionar que la enseñanza mediante la simulación implica tanto la creación de escenarios que promueven la participación proactiva del médico, la creación de modelos en los que puede practicarse habilidades técnicas sin nunca olvidarse del aspecto cognitivo, y por último la reflexión de todo lo ocurrido como expresión de aprendizaje final, lo que comúnmente se llama debriefing. El tema que nos reúne hoy, a título de apertura formal y presentación del programa de entrenamiento, es discutir sobre el rol
que tiene la simulación en el entrenamiento de endoterapias. Para ello contamos con el doctor Nelson Condado, jefe de servicio del Hospital de Bolívar, codirector junto a mí de este programa de simulación. Y también nos acompañarán los doctores Héctor Bolzán, instructor del programa, y Agustín Sequeira, actual secretario científico de ENDIVA. Para ir avanzando y que no nos falte tiempo y no nos apuremos al final, me gustaría, Nelson, si podés comenzar con la presentación. Les cuento que la vamos a dividir en 2 tramos. Luego de la primera etapa vamos a hacer un break en el cual vamos a leer las preguntas que ustedes puedan ir escribiendo en el canal de YouTube de Inspire, y vamos a aprovechar a los 2 invitados para escuchar sus preguntas y sus comentarios sobre el tema, y posteriormente vamos a la segunda parte de la charla de Nelson. Buenas tardes, Nelson, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Espérate que voy a... Ahí no compartí la pantalla, me parece. Espérate que... Ahí está. Ahora sí. Perfecto, ¿ahí la ven bien compartida la pantalla? Perfecto, Nelson. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Inspire ENDIVA. Así que bueno, voy a dar comienzo a la charla. Esta es un poco la hoja de ruta de la charla. Primero vamos a hablar sobre simulación en general, después de los modelos de simuladores que hoy hay disponibles, el rol de la simulación, modelos de simuladores mecánicos que son los que con los cuales nosotros estamos trabajando, y finalmente vamos a hablar acerca de la evidencia que hay sobre la simulación. Por definición, la simulación es la imitación de una situación real que permite enseñar, aprender y entrenarse en una técnica, y la simulación médica ha sido impulsada por 4 situaciones. Declaración de Helsinki en el año 64, que protege a los individuos sujetos a experimentación, la seguridad del paciente durante el proceso de enseñanza, los nuevos planteamientos en la educación médica basados en criterios de calidad y de competencia, y el desarrollo de nuevas tecnologías que hoy en día nos permiten imitar muy fidedignamente situaciones reales. Estas son un poco las características del entrenamiento con simuladores. El aprendizaje tiene lugar a través del ensayo y error, permite repetir la técnica tantas veces como sea necesaria hasta uno poder encontrarle la vuelta de forma segura y sin riesgos. La repetición sistemática y metódica de un procedimiento incrementa la destreza y también va generando automatismo de los movimientos, y por supuesto disminuye el tiempo necesario para alcanzar la competencia. El entrenamiento con simuladores no reemplaza la enseñanza tradicional, sino que la complementa. Nadie puede llegar a ser competente con un entrenamiento basado solo en simulación, y defino competencia para que quede claro que es el nivel mínimo de habilidad cognitiva y técnica para realizar un procedimiento de forma eficiente y segura. Bueno, estos son un poco los modelos de simuladores con los que contamos: modelo animal vivo, modelo porcino ex vivo, simulador de realidad virtual y simulador mecánico. En las próximas diapositivas voy a explicar un poquitito las ventajas y desventajas de cada uno de estos modelos. El modelo animal vivo, las ventajas que tiene, bueno, por ser un organismo vivo, la elasticidad y la sensación táctil es realmente la real, pero por sobre la gran ventaja que tiene por sobre los otros simuladores es que puede sangrar cuando uno hace una terapéutica. Dentro de las desventajas, bueno, la disponibilidad, las consideraciones éticas, los permisos que hay que conseguir para poder realizar un hands-on con animales vivos, se requieren de instalaciones especiales, el veterinario, la anestesia, tener en cuenta que la anatomía biliar es diferente, y por supuesto 72 horas antes tiene que estar con una dieta líquida, hay que bañarlo. Generalmente el estómago de chancho tiene una capa de moco muy espesa y densa, con lo cual muchas veces también dificulta mucho el trabajo, y lógicamente esto es muy costoso.
Esta es una imagen para mostrar todo lo que se requiere, hay que prácticamente montar un quirófano para llevarlo a cabo. El modelo porcino ex vivo, dentro de las ventajas, la elasticidad del tejido sigue siendo muy similar a la realidad, permite realizar la mayoría de las terapias endoscópicas y se pueden reproducir la mayoría de las lesiones. Dentro de las desventajas, la disponibilidad, realmente tenés que contar con un matadero donde poder conseguir la pieza, porque esto no te lo venden en las carnicerías, y aparte después la preparación del órgano. El estómago tiene un divertículo en el techo que lo tenés que cortar, tenés que vertirlo y lavarlo y después volver a coserlo, o sea, con lo cual lleva bastante tiempo. Lógico, uno lo prepara y dura 24 horas, bueno, no sangra, y tener en cuenta que la anatomía biliar es diferente. Este es uno de los primeros modelos ex vivo, en donde consta de una bandeja de plástico donde se apoya la víscera. Acá también lo tenían junto con el hígado y fíjense que estuvieron practicando vía biliar. Y nosotros hemos estado trabajando principalmente para lo que es todo lo relacionado al entrenamiento en terapias resectivas. Desarrollamos modelos de lesiones en 3D y las fabricamos en silicona y después las suturamos sobre la mucosa, de manera tal que cuando uno hace la inyección submucosa eleve bien la lesión y uno pueda atraparla con un ansa. En las 3 diapos de arriba corresponde al intestino de una vaca. Fíjense cómo es una lesión plana con centro deprimido. Ahí le estamos haciendo la inyección submucosa y después hicimos la mucosectomía. Y las 3 diapos de abajo corresponden a un estómago de chancho donde también le suturamos la lesión. Fíjense que eleva perfectamente, y la última muestra la mucosectomía. Un detalle importante para ver cuál es la diferencia entre trabajar con un intestino de vaca y un estómago de chancho, fíjense en el grosor de la mucosa, claramente es muy diferente. Con respecto al simulador de realidad virtual, dentro de las ventajas, tiene una imagen endoscópica y fluoroscópica realmente muy buena. Tiene casos clínicos, con lo cual no solamente uno entrena la parte técnica, sino la parte cognitiva. Nos permite ir modificando el nivel de complejidad y a su vez ir midiendo el rendimiento y comparándolo, y de esa manera sabemos cómo vamos progresando. Reproduce muy bien lo que es las técnicas diagnósticas, gastroscopía, duodenoscopía y colonoscopía. Realmente las maniobras de reducción para enfrentar la papila y las correcciones de los loops de la colonoscopía también son muy interesantes. Dentro de las desventajas, no trabaja con endoscopios ni materiales reales. Realmente la sensación táctil en los procedimientos terapéuticos directamente es nula y, lógico, es muy costoso. Por suerte en Inspire tenemos un simulador de realidad virtual. Esto es la imagen, la primera imagen corresponde al equipo. Fíjense que realmente es muy cómodo, muy ergonómico, y acá tenemos varias imágenes de la pantalla. En la primera se está haciendo una duodenoscopía, ya se canula, y después cuenta con un panel de trabajo, que si ustedes lo pueden ver acá, por ejemplo, una vez que uno canula, toca la jeringa y se contrasta la vía biliar, y si uno, por ejemplo, ve un calculito, toca el panel donde están los materiales y, por ejemplo, aparece una canasta. Entonces uno elige la canasta y automáticamente aparece la canasta y uno retira el cálculo, y acá en el de abajo se ha enlazado un pólipo. Este es un cuadrito que realmente está muy bueno porque compara los 4 modelos de simuladores en base a una serie de variables. Cuando uno analiza en el conjunto total de las variables, vemos que el simulador mecánico es el que mayor puntaje recibe. Fíjense que el costo y el mantenimiento es bajo, no requerís de instalaciones especiales, podés modificar los niveles de dificultad, no requiere de anestesistas, trabajás con endoscopios y accesorios reales, la sensación táctil es muy buena y podés repetir la práctica todas las veces que uno lo desee. Con respecto al rol de los simuladores, sirve para la formación de residentes, formación de asistentes, para entrenarse en nuevas técnicas, para la prueba de insumos de las empresas y también para la acreditación, ya sea para la certificación o la recertificación en endoscopía. Esto es un poco para hacer un breve resumen de lo que nosotros venimos haciendo ya desde hace 5 años. Nosotros venimos trabajando con los simuladores mecánicos. Los planos los obtenemos del libro de anatomía y después utilizamos un programa de diseño en 3D. Posteriormente los fabricamos con material sintético
Y una vez que uno va a trabajar con ellos, como les decía recién, trabajamos con endoscopios y accesorios reales, la sensación táctil es muy buena, puede utilizarse infinitas veces, no tiene prácticamente costos de mantenimiento y te permite entrenar en técnicas tanto diagnósticas como terapéuticas. Nosotros hemos desarrollado 5 modelos de simuladores de endoscopía digestiva alta, colonoscopía, CEPRE, endogin endoscópico, endogin biliar y próximamente seguramente vamos a contar también con un simulador de ecoendoscopía. El simulador de endoscopía digestiva alta nos permite hacer todo lo concerniente a la parte diagnóstica como terapéutica y dentro de esta última, dilatación de estenosis, ya sea con Savary o con balones dilatadores, colocación de stent metálicos en el esófago a nivel enteral, gastrostomías endoscópica percutánea, extracción de cuerpo extraño. En esta estación uno utiliza todos los tipos de cuerpo extraño, romos, cortantes, punzantes, alargados, e incluso se puede trabajar con las herramientas de protección, como aprenden a manejar muy bien lo que es un sobretubo, el uroset, el capuchón, etcétera. Y también es útil para aprender a la colocación de un balón intragástrico para el tratamiento de la obesidad. Estas son algunas de las imágenes de nuestro simulador de gastroscopía. La primera corresponde a la parte del antro, en el fondo se ve el píloro, tiene múltiples angiodisplasias y en la cara anterior, como pueden ver, tiene una úlcera con vaso visible. Después tenemos una imagen del techo gástrico en donde se ve una varice esófago gástrica y una varice gástrica aislada. Y las dos de abajo son imágenes obtenidas con un duodenoscopio, la primera de cuerpo y antro gástrico y la segunda de la segunda duodenal, en donde estamos enfrentando la papila. El simulador de la izquierda es el simulador para el entrenamiento en colocación de stent esofágicos. Como pueden verse, se ve una ventanita y en el fondo el tumor. Esa ventanita hace las veces del equipo de radioscopía. Nosotros en un principio trabajábamos con la radioscopía, la reemplazábamos con una cámara web y la proyectábamos sobre una notebook. La realidad es que terminaba siendo muy engorroso y perdíamos mucho tiempo e incluso incómodo. Por lo tanto, decidimos manejarlo de esta manera. Entonces, por un lado tenés la imagen endoscópica en el monitor y la imagen radioscópica la tenés en forma directa, con lo cual es mucho más simple trabajar. Y a la derecha estamos mostrando la colocación de un balón intragástrico. Realmente es muy parecido a lo real. Acá, como verán, nosotros los inflamos con aire por el hecho de acortar un poco los tiempos y que todos los alumnos puedan practicarlo. Bueno, acá el simulador de arriba es una foto general, ese es un modelo del simulador de gastroscopía. Nosotros ya ahora tenemos una versión más modernizada en donde cambió todo el sistema de soporte, así que, bueno, después tenemos el de gastrostomía endoscópica percutánea, donde se está realizando una punción y abajo estamos haciendo una canulación y después tenemos un tumor de esófago. Acá estamos haciendo una dilatación con balón de un tumor, mejor dicho, de una estenosis de esófago. Con respecto al simulador de colonoscopía, también se puede entrenar en la parte diagnóstica como la terapéutica, polipectomías, mucosectomías y colocación de stent metálicos en estenosis malignas. La imagen de la izquierda es una imagen de nuestro simulador. Ahí puede verse que tiene una valvulita siliconada por donde se ingresa con el colonoscopio y eso impide la fuga de aire. Y a la derecha tenemos el simulador en sí con las diferentes partes, el recto, sigmoides, colon izquierdo, transverso derecho. Fíjense que el sistema de fijación a la caja es mediante unas bandas de goma que permiten, por un lado, tensarla y por otro lado, modificar la posición y los ángulos, y con eso vamos variando los niveles de dificultad. Acá se ven algunas de las imágenes endoscópicas que se obtienen con el simulador de colonoscopía. La primera imagen corresponde al ciego, la válvula, el orificio apendicular y la confluencia de las tres tenias. Después tenemos una lesión LST granular con nódulo dominante. Y abajo estamos haciendo una retroflexión en recto, donde también se puede apreciar una LST granular homogénea. Bueno, y acá es el simulador que tenemos de colon para colocación de stent, en donde se ha colocado un stent autoexpandible. Con respecto a la CEPRE, es por ahí con el que más experiencia tenemos, porque desde hace 5 años que venimos trabajando con Martín, fue con el que primero comenzamos a trabajar.
Como verán, podemos simular absolutamente todos los procedimientos que se pueden hacer durante una CPR, desde la duodenoscopía, todas las técnicas de canulación, la estándar, el precorte, el rendezvous, la instrumentación para la extracción de cálculos, litotripsia mecánica programada y de emergencia, colocación de stent biliares tanto plástico como autoexpandible y pancreáticos, spyglass, y el drenaje de colecciones pancreáticas desde la punción y la dilatación hasta una necrosectomía, colocación de clips en pseudoaneurisma, colocación de stent doble pigtail y de aposición. Ahora en breve les voy a pasar la simulación del drenaje de una wall-off. Bueno, voy a comenzar a reproducir el video. Ahí se está ingresando a la vía biliar con una canasta directamente de litotripsia. Ahí se ve la vía biliar con los dos conductos hepáticos. Se está encestando el cálculo. Posteriormente se muestra cómo el asistente conecta el mango de la canasta a la pistola. Y ahí posteriormente comienza a cerrar la canasta hasta producir la rotura del cálculo. Como realmente no nos quedamos conformes, lo volvimos a encestar y volvimos a hacer una segunda litotripsia que por suerte fue efectiva. Bueno, en este video les voy a mostrar cómo el procedimiento para la colocación de un stent metálico autoexpandible para el tratamiento de una estenosis maligna de la vía biliar. Ahí estamos ingresando ya con el sistema, con el stent y con el sistema introductor a la vía biliar. Ahí se ve la marca amarilla que nos muestra el extremo proximal del stent, y esa marca, cuando uno comienza la liberación, debe permanecer a 1 centímetro aproximadamente de la papila. A medida que uno va liberando el stent se acorta y se tiende a meter hacia adentro de la vía biliar, con lo cual uno tiene que ir retirando el sistema introductor y manteniendo siempre ese centímetro que les comentaba. Ahí terminamos de producir la liberación y bueno, no nos quedamos conformes cómo quedó colocado, así que lo que hicimos, ingresamos con una pinza de cuerpo extraño y lo reposicionamos. Bueno, y este video es para demostrar el drenaje de una wall-off necrosis. Fíjense cómo en la pared posterior del cuerpo gástrico se ve perfectamente el abombamiento de la colección. Ya habíamos hecho la punción y la dilatación, así que directamente les quería mostrar cómo se ingresa con el gastroscopio adentro de la cavidad. Con un asa de Roth se retiran los pedazos de necrosis, se liberan en la cavidad gástrica. Ahí vemos un pseudoaneurisma, procedemos a cliparlo. Y finalmente utilizamos un stent de aposición para el drenaje. La técnica es la misma que les mostraba recién para el de la vía biliar. Fíjense en la marca amarilla. Ahí producimos la liberación. Y finalmente lo que hacemos, pasamos una guía nuevamente y colocamos un stent doble pigtail para evitar que los restos de necrosis que se vayan desprendiendo obstruyan el drenaje del stent de aposición. Ahí estamos retirando el duodenoscopio y vamos empujando con el sistema introductor para finalmente producir la liberación del stent. Bueno, respecto a los endoshin que tenemos tanto de endoscopía como de vía biliar, nosotros los desarrollamos principalmente para que el alumno pueda practicar y entrenar todo lo que sea referente a los movimientos básicos como a la destreza fina de los movimientos endoscópicos.
Cada endoshin tiene 4 estaciones y cada estación tiene un ingreso independiente por la caja, de manera tal que no haya que desarmar ni cambiar nada en las estaciones. La primera estación es la de formación y rectificación de loops durante una colonoscopía, posicionamiento y atrapamiento de pólipos, para trabajar con el pizarrón y ir tomándole la mano al manejo de un knife, y una estación de tarugos. Acá le muestro las imágenes. Esto es la base del endoshin. Fíjese que acá tenemos 3 estaciones. Esta es la de los pólipos, que están colocados en diferentes posiciones, en hora 12, 3, 6 y 9. La idea es ingresar con un colonoscopio y ir rotándolo y siempre poner el pólipo en hora 6. Esta es la estación del pizarrón, y esta es la estación de los tarugos, que a la derecha se ve mucho mejor. Fíjense cómo se está trabajando con un gastroscopio en retroflexión, y la idea es tomar los tarugos ya sea con una pinza de cuerpo extraño, con un ansa, clavarle un inyector o ponerle un clip, tanto en retroflexión como en sentido frontal. Y después a eso le ponemos una tapa y tenemos, esta es la estación de la formación de loop. Acá tenemos un loop en alfa, en donde le podemos mostrar al participante, si seguimos empujando, cómo se agranda el loop, y cuando uno hace la maniobra de corrección, que es de rectificación, mejor dicho, que es una rotación en sentido horario y tracción hacia afuera, cómo se rectifica. Respecto al endoshin biliar, el principio es el mismo del que les comentaba recién: canulación, colocación de múltiples stents, esa es la primera estación. Después tenemos un pizarrón para aprender a hacer precorte, una estación de tarugos y otra de colección pancreática. Esto es una imagen del simulador. Acá están todas las 4 estaciones. Le pusimos a cada ingreso le pusimos un prolongador para que no cuelgue el duodenoscopio y no corramos el riesgo de que se retire y se rompa la lente, y por otro lado para que tenga mucho más estabilidad. La estación en hora 6 es la de las prótesis. Después, siguiendo en sentido antihorario, tenemos la del pizarrón, los tarugos y la colección pancreática. Esto es un videíto muy cortito, en donde vendría a ser la primera estación de colocación, de canulación y colocación de múltiples stents. Fíjense cómo ahí colocamos 5 stents y realmente uno le agarra muy bien la mano a los movimientos que hay que hacer. Eso es la estación del pizarrón, donde el objetivo es unir los puntos con un knife, que en este caso tiene la punta de un lápiz. Entonces uno de esa manera va entendiendo cómo debe ser el movimiento cuando uno trabaja con un knife. Y finalmente esta estación, que es para la extracción de tarugos, pero con un duodenoscopio, ahí mostramos cómo lo atrapamos con una pinza o con un ansa de polipectomía para retirarlos. También podemos usar clip o inyectores. Bueno, hasta acá sería la primera parte. Así que bueno, vendría todo lo que es preguntas y comentarios, Martín. Excelente, Nelson. Te pediría si podemos dejar de compartir unos minutitos y después, cuando terminemos las preguntas que surjan en el canal de YouTube y los comentarios de los invitados, volvemos a la segunda parte de tu presentación. Mientras conectan su cámara Agustín Sequeira y Héctor Bolzán, me gustaría preguntarte algo que yo ya sé, pero bueno, me gustaría que se lo cuentes a la gente, y es: ¿qué te motivó a trabajar y a fabricar estos simuladores? Bueno, hay un viejo dicho, ¿no?, que dice que la necesidad es la madre del ingenio. La realidad es que tenía algunas dificultades en vía biliar, principalmente en todo lo relacionado al precorte, así que en base a eso, bueno, se me ocurrió la idea de armar un prototipo y empezar a trabajar. Diseñé un prototipo que, bueno, ¿te acordás, Martín, cuando lo llevé al cruce, que lo probamos y que dio buen resultado? Y la realidad es que lo probé yo mismo, me dio muy buen resultado, aprendí a hacer precorte, y bueno, a partir de ahí nos entusiasmamos, y bueno, con Martín empezamos a ir perfeccionando los simuladores, e incluso ya después nos fuimos para el área de la endoscopía, tanto la gastroscopía como la colonoscopía, pero básicamente Martín nació por una necesidad. Le voy a dar la bienvenida al doctor Héctor Bolzán y a Agustín Sequeira.
Los dos tienen una particularidad. Los dos, en una primera instancia, probaron los simuladores y posteriormente, Agustín, más que nada en su fellow de vía biliar, teníamos incorporado dentro del plan de entrenamiento el tema de entrenarse en simuladores, y Héctor nos acompañó inicialmente como participante de algunos encuentros, y actualmente los dos son entrenadores, o sea, instructores en simulación. Hola Agustín, buenas tardes. Me gustaría conocer tu opinión con respecto a la evolución que has tenido desde ser un entrenado a ser un entrenador, y conoces muy bien los simuladores, así que me gustaría conocer tu opinión sobre el rol que tiene la simulación, o que tuvo la simulación en tu formación, especialmente con la angiografía endoscópica. Hola Martín, hola Nelson, Héctor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias también a Inspire por permitirnos estar acá. Sí, como vos bien decís, la realidad es que en un primer momento yo empecé antes incluso de lo que fue mi fellow en el año 2019. Estuve como participante, como alumno, y pude conocer los simuladores, sobre todo el de colangiografía. Ya después, durante mi etapa de formación, durante todo el año 2019, estuve usando el simulador también como alumno, y ya en una etapa más avanzada del fellow, y actualmente también lo he hecho como instructor. Y bueno, creo que vos bien lo mostraste, Nelson. Esto tiene una palabra que lo caracteriza, y es la competencia, ¿no? Sabiendo que la competencia no la logramos solamente con la simulación, que hay otros factores, pero que esto nos puede ayudar muchísimo en sumar competencia, y por ahí en etapas preliminares, en etapas iniciales, donde por ahí también es algo que puede aportar mucha seguridad, ¿no? No estar probando ciertas maniobras con el paciente, sino que uno va directamente a probarlo en estos simuladores, que vos mostraste bien las diferencias entre cada uno de ellos, y me parece que el mecánico es el que se ajusta un poquito mejor a lo que uno pretende, porque con un costo relativamente menor a los otros simuladores, nos permite hacer múltiples repeticiones de una misma práctica, con una seguridad, como les decía, importante, y bueno, creo que además le aporta algo que el simulador virtual no tiene, que es esto de la maniobrabilidad, de que tiene una sensación táctil muy real. Te quiero felicitar nuevamente, Nelson, y Martín también, porque el trabajo que han hecho en todo esto yo lo vi evolucionar, y es tremendo, y me parece que es muy importante. Héctor, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Hola Martín, hola. Nelson, Agustín y Pire. Hola. Yo vivo desde el momento que empiezo a conocer lo que es la simulación, realmente estoy impactado. Yo más de una vez se lo he dicho, excelente todo el trabajo que han hecho. En mi caso personal, me llevó nuevamente el conocimiento consciente, o sea, empezar a tener en cuenta que hacían muchos movimientos automáticos, y que realmente algunos hasta había perdido el buen hacer de los movimientos. La ergonomía realmente era terrible lo que me pasaba. Me parece impactante cada uno de los modelos. Yo creo que permite poder conocer las distintas maniobras a realizar. Yo vuelvo a repetir, ya lo he dicho muchas veces, excelente el trabajo que han hecho, excelente los modelos. A mí me ha estimulado un poco a conocer un poco más algo que de alguna manera hacía muchos años había conocido con el doctor Santos Lucero, pero realmente esto es perfecto, movimientos, la distribución de la patología, etcétera, etcétera. La verdad que excelente todo. Es muy conocido el rol de la simulación en la aviación, en el automovilismo. Ustedes saben que
tener horas de vuelo en un simulador forma parte del entrenamiento de los pilotos, y los pilotos de Fórmula 1 conocen sus circuitos con un simulador y después hacen las pruebas pertinentes en él. Esto me da el pie para preguntarle a Nelson qué piensa él, si existe un paralelismo en lo que es la simulación en la aviación y la simulación, en este caso, en la endoscopía. Sin dudas, Martín. Yo creo que la primera actividad que se simuló fue justamente la aviación, por diferentes motivos. Hoy principalmente, digamos, porque el piloto no tiene la posibilidad de entrenarse en situaciones de extrema urgencia o de riesgo, por lo tanto ya tiene que estar con los conocimientos al día y automatizado para resolver los problemas, pero también cuando fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que no había prácticamente pilotos, había que prepararlos rápidamente y ya ahí nace la simulación. Y como vos sabés, Martín, nosotros hace 2 años nos enteramos que acá en la ciudad de Saladillo hay una persona que se llama Augusto Sicaret, realmente no es ingeniero, pero realmente sin duda es un genio, y él se dedica a la invención y fabricación de helicópteros. Yo ya lo conocía de un programa de hacía muchos años, y realmente cuando surgió todo este tema de la simulación y me entero que él diseña y fabrica el primer simulador de vuelos de helicóptero en el mundo, realmente me pareció muy interesante para ir a aprender, por supuesto, y para ir en busca a ver de alguna similitud con respecto a lo que hacemos nosotros. Y así fue como él me mostró todo el trabajo que han hecho, en qué consiste el simulador que ha desarrollado, y tal es así que el simulador que ha logrado hacer, vos para obtener el título de piloto de helicóptero necesitas 40 horas de vuelo. Las 40 horas de vuelo, cada hora es muy cara, es muy difícil acceder, pues son casi $1.000 que cuesta, con lo cual realmente es muy costoso. Y por otro lado, cuando uno, digamos, todo lo que es las palancas para manejar un helicóptero realmente son extremadamente sensibles, por lo tanto, cuando uno lo va a hacer por primera vez, es extremadamente riesgoso para uno mismo y para el propio aparato, que son equipos muy caros. Entonces, él lo que logró fue tal la similitud que en Estados Unidos le aprobaron que dentro de esas 40 horas para ser piloto, 16 horas las podés hacer en el simulador, que justamente son las primeras 16 horas, con lo cual aprendés sin ningún tipo de riesgo para vos ni para la máquina, y realmente después el piloto cuando pasa al helicóptero de verdad realmente no nota casi la diferencia. Y bueno, nosotros estamos viendo que después igual al final voy a mostrar el trabajo que estamos realizando en el Hospital del Cruce, pero es un poco, buscamos lo mismo. Si hoy te dicen que vos necesitas 350 o 400 CEPRE en pacientes para ser competente en vía biliar, bueno, nosotros nos planteamos si con 150 en un paciente y las otras 250 en un simulador también sos competente. Lo mismo en un futuro para la colonoscopía o para la gastroscopía, es decir, si te piden 100 gastroscopías para ser competente, bueno, a ver si uno se entrena en un simulador con 40 o 50 los os. Así que yo creo, Martín, que sí, es muy grande la similitud. Me gustaría preguntarle a Agustín, como actual secretario científico de ENDIVA, ¿qué rol le encontraría él a la simulación en endoscopía? Ya sabemos todos que tiene un rol meramente docente, pero ¿qué opina él vinculado a realizar exámenes de acreditación, de certificación o recertificación con simuladores en pos de, obviamente, no hacerlo con pacientes? Sabiendo que hoy por hoy no existe la certificación en endoscopía, que sería muy bueno que estuviese, si él considera que tienen un rol los simuladores. Sí, Martín, me parece que tienen un rol fundamental, un poco lo que decía antes, ¿no? Esto de
del concepto de competencia y lo que implica la competencia, que son esferas o áreas diferentes. O sea, tenemos la parte técnica, pero también lo cognitivo y lo interpretativo, por lo cual me parece que los simuladores en esto pueden cumplir un rol fundamental. Como mostró Nelson, los simuladores de ustedes no implican solamente una técnica, sino saber interpretar una lesión, saber interpretar una úlcera sangrante, una estenosis iliar, por ejemplo, qué hacer ante esas situaciones y desafiar a uno como alumno o incluso como docente, qué hacer en esos momentos. Me parece que el rol que cumple en esas situaciones es fundamental, pero no debería ser el único. Yo creo que esto es un complemento de la enseñanza tradicional que venimos teniendo todos con el paciente. Creo que sobre todo cumple un rol importantísimo en los que son, como les decía antes, los primeros pasos del endoscopista. Por ejemplo, en la CPRE, poder hacer una duodenoscopía, enfrentarse a la papila, las primeras canulaciones. Me parece que ahí es muy importante el rol. Incluso en estadios más avanzados o en endoscopistas expertos también se puede utilizar en técnicas por ahí un poquito más complejas. Seguramente Nelson quizás lo muestre después, pero el tema del precorte me parece que es fundamental poder hacerlo quizás primero en un simulador y posteriormente en el paciente. Entonces, resumiendo un poquito, me parece que es muy importante, pero no debería centrarse solo en simulación la formación del endoscopista. Creo que para adquirir competencias se necesita algo más abarcativo y que también implique la endoscopía convencional en el paciente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Acá lo importante es aclarar que en el aprendizaje, el error, cuando uno utiliza la simulación, es una herramienta de aprendizaje. Mientras que en lo que era la docencia tradicional, el error era sobre un paciente, es un hecho punible. El error permite un aprendizaje tranquilo, relajado, y eso es una de las virtudes que tiene la simulación. Héctor, vos que sos un endoscopista competente, sos más... No menos. Sos un poquito más grande que yo, no mucho más, y nos hemos formado con un sistema de aprendizaje tradicional que es en el paciente. ¿Qué opinás con respecto a la formación vinculada a que si los centros que actualmente tienen residentes o las sociedades científicas no debieran volcarse hacia la simulación como metodología de aprendizaje? No, creo que es fundamental. Yo, por ejemplo, que viví la etapa del acierto y error en el sentido de inicialmente ver cómo se hacían los estudios, después dejarnos sacar, por ejemplo, en la colonoscopía, una etapa muy lejana a todo esto. Me parece que es fundamental en todo lo que sea el currículum de enseñanza-aprendizaje en endoscopía la existencia de la simulación. Te diría que una vez por semana deberían tener los residentes simulación, con distintos programas de aprendizaje, con distintas secuencias de aprendizaje, inclusive con evaluaciones. Creo que es fundamental tener una evaluación de este aprendizaje. Lo que decía Nelson hoy de que reduce la cantidad o sea, cuando vos haces simulación tenés mayor posibilidad de una mayor competencia seguramente, hecha en un lugar donde no va a ocurrir ningún tipo de trastorno y no en pacientes como en el caso de mi formación. Nosotros aprendimos en pacientes, inclusive como decía, con ciertos aciertos y ciertos errores. Me parece que es fundamental en el currículum de enseñanza-aprendizaje de la residencia la existencia de la simulación. Nelson, ¿qué hay de...? Te voy a dar el pie para tu segunda parte de la presentación. Evidencia y simulación.
Bueno, ya directamente pongo las diapositivas de arranco. Sí, déjame que comparta un segundito. Quería compartirles. Pero no tengo la manera. No, le quería compartir el flyer del programa de simulación, pero no me estaría dejando. A ver ahí. Para ir comentándoles cómo diagramamos el programa. Bueno, compartimos, Nelson, la segunda parte de tu presentación. Perfecto. Bueno, no sé qué ha pasado, pero a ver. Espérate que lo voy a... Se me volvió otra vez a cero. Ahí estaría. Ahí está bien compartido, Martín. Sí, Nelson, se ve bien, ¿eh? Perfecto, listo. Bueno, cuando nosotros nos preguntamos acerca de la evidencia que hay con respecto a la simulación, nos preguntamos cuál es el beneficio de un entrenamiento basado en simulación sobre el aprendizaje de las diferentes técnicas endoscópicas. Hicimos una búsqueda bibliográfica, realmente encontramos bastante información interesante, por ahí elegí los artículos más completos. Uno de ellos es una revisión sistemática y metaanálisis. El de abajo es un estudio controlado y randomizado, y los dos de la derecha son estudios comparativos en donde comparan primero un simulador con un modelo ex vivo con un mecánico, y en el de abajo uno de realidad virtual con un mecánico. Y esto ya les digo los resultados porque no los voy a explicar después. Concluyen, digamos, que ambos simuladores son adecuados para la enseñanza, pero que el simulador mecánico parece ser más efectivo. Con respecto a la revisión sistemática y metaanálisis, incluyó un total de 39 estudios con 1.181 participantes. Los estudios fueron designados a 2 grupos en 26 de ellos y a un grupo pre-simulación y post-simulación en 13. Las comparaciones fueron con no simulación o con otro simulador. Las técnicas simuladas fueron todas endoscopía alta, colono, ERCP y ultrasonografía endoscópica, los modelos de simuladores todos, y las variables evaluadas fueron la satisfacción, el conocimiento adquirido, el tiempo en completar el estudio en el simulador y en el paciente, la performance en el simulador y en el paciente, y los efectos sobre el paciente. Acá les muestro un gráfico donde resume todos los resultados. A la izquierda tenemos la columna de las variables evaluadas. Lo que ellos hicieron fue calcular la media, el desvío estándar y el intervalo de confianza de cada variable. Después la media la estandarizaron y la volcaron sobre una curva de distribución normal con media 0 y desvío estándar 3. Los resultados a la derecha son en favor de la simulación y a la izquierda a favor de la no simulación. Y después finalmente se les hizo el cálculo del valor de P y del tamaño del efecto. Fíjense que cuando uno analiza, el valor de P es altamente significativo, lo cual quiere decir que este resultado claramente se debe a la simulación y no se debe al azar. Y cuando se hace el cálculo del tamaño del efecto, que es una medida estadística que permite cuantificar la diferencia entre dos grupos, el tamaño del efecto fue grande a moderado, o sea, realmente un muy buen tamaño de efecto. Con lo cual concluye que la educación basada en simulación se asocia con un mejor rendimiento tanto en el entorno de prueba como en la práctica clínica en comparación con ninguna intervención. Este trabajo es un trabajo que se desarrolló en Estados Unidos. El objetivo era demostrar si un entrenamiento con simulador mecánico al inicio de un fellow mejora el rendimiento en la práctica clínica. Fue multicéntrico, involucró a 6 centros de Estados Unidos, 16 fellows sin experiencia en CPR realizaron un curso teórico sobre CEPRE y después se los randomizó a 2 grupos, un grupo de simulación y un grupo control, cada grupo con 8 participantes.
Al grupo simulación realizó 2 talleres de entrenamiento con el simulador mecánico y después todos los participantes fueron monitoreados en la práctica clínica durante 16 semanas. El resultado primario era medir la tasa de éxito en canular y el secundario el tiempo en alcanzar la canulación. Fíjense lo contundente, ¿no?, de los resultados. Fíjense que la tasa de éxito en canular en el grupo simulación fue del 70% versus el 47%, con una P claramente significativa, y el tiempo medio en canular fue 5 minutos versus 10 minutos, con lo cual concluye que un entrenamiento con el simulador mecánico en la etapa temprana mejora significativamente el rendimiento del fellow en la práctica clínica. Y finalmente les quiero mostrar este trabajo que estamos realizando con Martín y en el cual también Agustín fue participante. Desarrollamos una modalidad innovadora de entrenamiento utilizando simuladores y evaluación continua. Es un estudio prospectivo, o sea, en términos generales, lo que se hace, el fellow recibe el mismo entrenamiento de siempre con pacientes, pero tiene una actividad obligatoria semanal de 2 horas con el simulador a lo largo de todo el fellow, en la cual tiene que ir realizando toda una serie de ejercicios y de actividades ya prefijados de antemano. El objetivo primario de este estudio es determinar si un entrenamiento complementado con simuladores y evaluación permanente disminuye el número de procedimientos en pacientes para alcanzar la competencia en CEPRE. Definimos la competencia en CEPRE cuando la tasa de éxito en canular supera el 80% y se mantiene en el tiempo. La Sociedad Europea, que es la más exigente, determinó que se necesitan más de 350 CEPRES para alcanzar la competencia. Anteriormente la ASGE recomendaba 200, pero cuando evaluamos el estudio del cual ellos calcularon el número, ellos lo sacaron en el año 96 y tenían en cuenta todas las papilas que ya tenían una canulación previa, o si uno metía la punta del papilótomo y inyectaba contraste y no había cálculo, nada, eso también lo contaban. En cambio, el estudio de la Sociedad Europea lo hizo todo con papilas NAI, o sea, no tenían canulación previa. El número, y un tema que realmente es un problema, es que el número promedio de CEPRES durante un fellow en la Argentina y en el resto del mundo ronda unas 150 CEPRES, que en realidad son un montón. El tema es que si estamos hablando que necesitas 350, 400 para ser competente, y vos tenés 150, bueno, ¿cómo compensás eso? Entonces nosotros lo que nos planteamos es si es posible ser competente con esas 150 CEPRE que tenemos acceso, pero le sumamos 200 en un simulador, con lo cual respetamos las 350 CEPRE de la Sociedad Europea, pero solamente hacemos 150 en paciente y 200 en el simulador. Bueno, estos son resultados preliminares. Fíjense que nosotros el cálculo lo vamos haciendo cada intervalos de 20 CPR y después lo vamos promediando lo de todos los participantes. Esto corresponde a 6 participantes. Fíjense que, y lo dividimos por el total de papilas o por las papilas vírgenes o NAIV. Fíjense que arranca con una tasa de canulación muy baja. En el segundo intervalo de las 20 a 40 CEPRES hay una caída que se dio en todos y después lentamente comienza a subir para que cuando llegamos a las 100 ya estamos muy cerca de alcanzar la competencia, y cuando superan las 120 ya están arriba del 80% y a medida que van subiendo va mejorando la tasa de canulación. Tengo que aclarar que justamente cuando llegan a las 120 ya han completado las 200 en el simulador, con lo cual creo que de la manera en que se viene desarrollando este trabajo se va a poder demostrar en forma estadística que realmente uno puede llegar a ser competente con menos CPRE en el paciente siempre y cuando haga las 200 en el simulador. Bueno, para finalizar, un resumen. La simulación es una herramienta útil en el aprendizaje de las diferentes técnicas endoscópicas. No reemplaza la enseñanza tradicional, pero claramente la complementa. Un programa de entrenamiento complementado con simuladores reduce el número de estudios en pacientes necesarios para alcanzar la competencia, reduce el estrés y los riesgos. Y el modelo de simulador que ha demostrado mayores beneficios son los simuladores mecánicos. Así que bueno,
Muchas gracias, espero que les haya gustado la charla y que les sea muy útil. Gracias, Nelson. Agustín, ¿algún comentario? Bueno, la verdad es que el trabajo que nombrabas, Nelson, el último, el de ustedes, pude participar y bueno, me siento parte de eso también. Creo que es muy interesante. Los datos, vos mostrás que arrancamos, la mayoría de los que participamos, con una tasa relativamente baja, y en el segundo periodo de 20 estudios cae notablemente el número. Eso nos pasó a todos y llama mucho la atención. Esa etapa en particular genera una frustración bastante importante, porque uno ya venía de alguna manera pudiendo canular y bueno, de repente arranca esto de que uno no puede, y creo que ese momento, y como les decía previamente, los momentos iniciales son fundamentales para bueno, incorporar todo lo que son los movimientos, los comandos, el movimiento de la uña. Creo que son momentos para familiarizarse bien con todos los materiales y seguir para adelante, y la verdad es que esto ha demostrado que complementándolo con el número que tenemos habitualmente de pacientes durante el fellow, podemos alcanzar ese 80% que es tan anhelado cuando uno arranca, ¿no? Así que me parece que es muy interesante, que todavía por ahí faltan algunos números, pero que va muy bien y es un poco lo que ustedes pretendían mostrar. Perfecto. Héctor, no sé si nos abandonó, si sigue estando. No, estoy acá. El video está bloqueado, pero no lo bloqueo yo. Bueno. ¿Querés hacer algún comentario final? Ya estamos en 60 minutos del webinar y por ahí podemos ir ya. Muy cortito. Yo creo que con el resumen de Nelson queda clarísimo la necesidad de todo lo que sea la simulación en la formación de los residentes, ¿no? Ojalá en la época que yo me formé hubiéramos tenido algo similar, hubiera sido mucho más fácil. Yo vuelvo a repetir, lo nuestro era acierto y error. Así aprendimos, realmente cuando uno lo piensa es terrible, pero excelente la presentación de Nelson, y yo creo que en este último resumen la necesidad de la simulación en la enseñanza y aprendizaje de la endoscopía, ya no cabe ninguna duda. Nelson, acá tenemos una pregunta del canal. La realiza el doctor Federico Díaz, miembro de la actual comisión directiva de Endiva. Felicita por la temática. Muchas gracias. Y te pregunta si sugieren el contacto con la simulación antes de iniciar nuestra práctica básica. Creo que lo hemos tratado durante la charla, pero bueno, sí. Contestale, Nelson. Sí, yo creo que sí, Federico, yo creo que sería lo ideal, digamos. A veces yo, mientras recién hablábamos un poco y lo que decía Héctor, yo pensaba, ¿no? Me ponía en el lugar del paciente, ¿no? Que el paciente está en la camilla y venimos nosotros y nunca tocamos un colonoscopio y vamos a hacer nuestra primer colonoscopía. Si ese paciente supiera realmente que nosotros no sabemos nada, no creo que se deje hacer el estudio. Y yo pensaba qué interesante hubiera sido en la época que hicimos nosotros la residencia, haber tenido la posibilidad de haber, por ejemplo, practicado en un simulador de colonoscopía y ya por lo menos estar familiarizado con el colonoscopio, los diferentes tipos de bucle, aunque uno por ahí no sea competente a la hora de hacer la primer colonoscopía, yo creo que realmente nos hubiera sido de mucho más utilidad, hubiéramos ido con mucho más confianza, seguridad, seguramente el paciente no hubiera quedado tan inflado y con tanto malestar. Así que yo creo que la simulación, sin dudas, el principal rol para mí lo cumple al inicio de la formación, pero también cuando uno ya es competente, sigue cumpliendo un rol porque aparecen nuevas técnicas que uno, por más que sea competente y sepa manejar muy bien la técnica, por ahí ante una nueva técnica, como por ejemplo puede ser el Spyglass, poder practicarla y entrenarla varias veces con el simulador hace que cuando uno la lleva a la práctica real sea mucho más simple.
Nos pregunta Federico Díaz, ¿cuándo podremos acceder a esta capacitación y en dónde nos dirigimos para seguir este camino tan novedoso? Este año, como les había comentado al comienzo, se firmó un plan estratégico, una alianza estratégica entre Inspire y Endiva, en donde en forma conjunta vamos a realizar un programa de entrenamiento en endoterapias que consta de 6 encuentros. El primero va a ser ahora en abril, donde vamos a tratar el tema de videoendoscopía alta y videocolonoscopía. Nelson, no sé si querés dar alguna primicia de qué vamos a hacer en ese primer encuentro. En definitiva, en el primer encuentro vamos a tratar todo lo que es endoscopía digestiva alta y colonoscopía diagnóstica, lo cual no solamente incluye todo lo que es la parte técnica, sino también vamos a hablar y vamos a tratar de dejar lo más claro posible todo lo que respecta a lo que es la calidad y todo lo que se debe hacer durante este tipo de procedimientos. Respecto a la colonoscopía, esta semana estamos terminando un modelo nuevo de simulador diferente al que les mostré, que tiene por objetivo por ahí poder, a ver cómo les puedo decir, se puede trabajar mucho mejor todo lo que son las maniobras de rectificación del colon y se pueden reproducir muy bien todos los tipos de bucle, el asa en alfa, el alfa invertida, el asa en N, el colon transverso en guirnalda. Creo que realmente en ese sentido va a estar muy interesante, así que bueno, probablemente lo estemos probando en poco tiempo, pero básicamente el primer hands-on consta de eso, y bueno, y por supuesto también de la charla, no solamente hablamos de calidad en endoscopía digestiva alta, sino en colonoscopía, realmente un tema muy interesante y que por ahí durante los fellows no nos enseña, sino que también vamos a hablar sobre competencia en endoscopía, con lo cual realmente es un tema más que interesante. Porque mucho se habla de números, cuando uno habla de competencia se habla de los 200 números de la sociedad americana, de los 350 de la sociedad europea, y básicamente la competencia, por más que esté un poco vinculada al número, que es la experiencia que tiene el fellow durante su periodo de aprendizaje, hoy por hoy el término es competencia basada en resultados. ¿Qué significa? Que hay un pequeño número de endoscopistas que aunque lleguen a ese número, no van a ser competentes, y va a haber otro número de endoscopistas que con un número inferior van a ser competentes. Se habla de competencia basada en resultados, entendiéndose como competente a la mínima habilidad, tanto técnica como cognitiva, como para desarrollar una técnica dada en forma efectiva y segura. Así que bueno, de todo eso vamos a hablar en el webinar que va a ser la antesala al hands-on. Bueno, me gustaría para terminar decir que la modalidad de contacto para realizar el programa es tanto en la web de Inspire, Simulación FEMEVA, como en Endiva. Y bueno, agradecerles por la participación, y con Héctor y con Nelson nos vamos a seguir viendo. Espero, Agustín, que vengas a formar parte del grupo de instructores en algún encuentro. Así que bueno, muchas gracias por la compañía y nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias, Martín. Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo. Saludos a todos. Desde Endiva estamos realmente muy, muy orgullosos de este vínculo. Creemos que Inspire es un centro de primer nivel en Latinoamérica. Así que bueno, aliento a todos los socios, no socios, a que hagan este programa, estos cursos de simulación. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación y un placer haberlo compartido con ustedes como siempre. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, saludos.